Desarrollo del conflicto México-Estados Unidos. 30 de mayo, 4:16 p.m. El presidente de Estados Unidos publica un tuit en donde describe el intento de cruce ilegal en El Paso de más de 1,000 personas y pide a los demócratas apoyar a la patrulla fronteriza y arreglar algunas cosas en la frontera sur de Estados Unidos. 30 de mayo, 6:30 p.m. El presidente Donald Trump publica un tuit donde fija el 10 de junio como la fecha en que Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresen de México a Estados Unidos, como represalia para detener a los migrantes ilegales que intentan cruzar desde México a su país. Advierte que la tarifa aumentará gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal. 30 de mayo, 10 p.m. Ante las amenazas de Donald Trump de la imposición de aranceles, el presidente Andrés Manuel López Obrador envía una carta a su homólogo estadounidense en la que lo exhorta al diálogo para llegar a acuerdos y le pide al canciller Marcelo Ebrard viajar a Washington para dialogar con los representantes del gobierno de los Estados Unidos. 31 de mayo, 8:30 a.m. Tuit de Trump señala que México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas. Debido a los demócratas, señala que sus leyes de migración son malas y que México hace una fortuna de los Estados Unidos. Señala que es fácil solucionar el problema y que es hora de que finalmente hagan lo que se debe hacer. 31 de mayo, 9:27 a.m. Vuelve a atacar a México Donald Trump y señala que con la subida de aranceles las empresas abandonarán México y volverán a los Estados Unidos, y enfatiza que México debe recuperar su país de los cárteles de las drogas. Finalmente dice que las tarifas tienen que ver con las drogas y los ilegales que vienen de México. 31 de mayo, 9:41 a.m. Dice Trump que el 90% de las drogas que consumen los americanos llega a través de México y se cuenta con un déficit comercial de $100,000 millones con México. 31 de mayo, 10:14 a.m. Marcelo Ebrard anuncia que de acuerdo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, este mismo día saldrá a Washington y describe las intenciones de imponer tarifas arancelarias a México como un trato injusto sin sentido económico. Asimismo indica que México es actualmente el principal socio comercial de los Estados Unidos y anuncia a las 2:27 p.m. que sale rumbo a Estados Unidos con una polémica fotografía al lado del logotipo de la marca china Huawei, luego de tener una llamada con Jared Kushner y Mike Pompeo. Este mismo día a las 3:10 p.m. anuncia que la reunión se realizará el miércoles con Mike Pompeo. 1 de junio, 10:27 a.m. El canciller Marcelo Ebrard anuncia la integración a la delegación política mexicana de Graciela Márquez, Jesús Seade y Lázaro Cárdenas. 1 de junio, 2:27 p.m. Graciela Márquez Colín publica que conversó con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, durante la ceremonia de toma de protesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y de su integración próxima a la delegación en Washington. 2 de junio, 6:44 a.m. En respuesta a la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador y en una clara negativa de Trump al diálogo, publica a través de su cuenta de Twitter: "La gente lleva años diciendo que tenemos que hablar con México. El problema es que México es un abusador de los Estados Unidos que toma pero nunca da. Ha sido así durante décadas. Tienen que detener la invasión a Estados Unidos por narcotraficantes y traficantes de personas". Y en tweets consecutivos habla de coyotes, migrantes ilegales y que el muro en la frontera sur está en construcción. 2 de junio, 1:19 p.m. Donald Trump publica sobre la delegación que envía a México para hablar y menciona que el problema es que el gobierno de México ha estado hablando por 25 años. Pide acción más que hablar. Según él, la problemática migratoria se resolvería en un solo día y nuevamente amenaza que las empresas y empleos regresarán a los Estados Unidos. 2 de junio, 2:18 p.m. Tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador: "El gobierno de México es amigo del gobierno de Estados Unidos. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Trump. Los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos les digo desde Paraíso, Tabasco, juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad". 2 de junio, 5:32 p.m. Marcelo Ebrard anuncia que realizará una conferencia desde Washington a las 7:30 a.m. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 3 de junio a las 7 a.m., anuncia que seguirá privilegiando el diálogo y menciona que el secretario de Comercio de Estados Unidos está a favor del libre comercio, al igual que el gobernador de Texas, Nuevo México y California, y se espera tener un buen resultado de las negociaciones este miércoles. Finalmente, el día de hoy, 3 de junio a las 11:42 a.m., el presidente Andrés Manuel López Obrador agradece la solidaridad de ricos y pobres por las tarifas que quiere imponer el presidente Trump, así como las muestras de respaldo de los empresarios Slim, Alemán y la carta de Alberto Bayeres. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.